Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón Internacional presentan el programa Prédicas que edifican tu alma con el pastor Armando Ruiz Garrido, todos los lunes a las 21 horas. Bienvenidos. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Tierra Prometida. Les saluda el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida y director junto a mi esposa, la pastora María del Mar, a unión de Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón. Les saludamos desde la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Vamos a ver hoy un mensaje titulado Cuidado cómo crías a tus hijos. Cuidado de cómo crías a tus hijos. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a estar leyendo ahí qué es lo que la palabra nos quiere decir. Vamos a aprender algo y vamos a razonar, entender y comprender qué tiene el Espíritu Santo para nosotros en el día de hoy. Dice la palabra en 1 de Samuel 3 lo siguiente: el joven Samuel servía a Yahvé en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Yahvé y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé. Donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Yahvé llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. Y Yahvé volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Yahvé, ni la palabra de Yahvé le había sido revelada. Yahvé, pues, llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahvé llamaba al joven y le dijo: ve y acuéstate. Y si te llama, di: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Yahvé, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, te damos las gracias por este momento, por este lugar, por esta hora en la que estamos en tu casa de oración. Ponemos delante de ti esta palabra, Señor, ponemos delante de ti este mensaje, para que tú hables a tu iglesia, hables a tus hijos, a tus hijas, aquellos que estamos hoy aquí en la iglesia,
de aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Que no caiga en vacío, que no caiga en saco roto, sino que tú, Dios mío, hables a la iglesia, hables a tu pueblo, hables a tus hijos y a tus hijas, Señor. Lo ponemos todo delante de ti en esta hora, sabiendo, conociendo y comprendiendo que tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios fiel y verdadero, un Dios que se mueve conforme al poder de la palabra, todo conforme dentro de ella, sin salirte de ella, porque por eso tú nos dejaste la palabra escrita, para que aprendamos, para que sepamos y comprendamos, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Yeshua, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, como yo decía, el mensaje de hoy se titula Cuidado de cómo crías a tus hijos. Aquí hemos visto que el Señor trae una serie de juicio que va a traer sobre los hijos de Elí. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no se lo ha impedido. Para que ustedes sepan, el sacerdote Elí era el responsable directo de interceder entre Dios y el pueblo. Era el responsable directo de comunicarse entre lo que Dios tenía preparado para su pueblo y los seres humanos. Era responsable de estar presente cuando había que juzgar, cuando había que entregar ofrenda, cuando había que juzgar al pueblo. Era el encargado de ministrar en el templo y de administrar justicia y juicio en el pueblo. Pero vemos ahí, entrando un poco en materia, vemos ahí que dice en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 1, ya empieza diciendo, la segunda parte del versículo empieza diciendo, en aquellos días escaseaba la palabra de Yahvé y no eran frecuentes las visiones. Figúrate que no está puesto esa palabra ahí por gusto. No está diciendo el autor de Samuel algo irónico, no. Está hablando claramente a todos aquellos que leen la palabra. En aquellos días escaseaba la palabra de Dios y no eran frecuentes las visiones. Cuando vemos esto en la palabra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que escasea la palabra de Dios, que escasea las visiones de Dios, es porque no andan en santificación el pueblo, porque no andan en búsqueda de Dios el pueblo, porque no hacen la voluntad de Dios el pueblo. Por eso dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Yahvé y no eran frecuentes las visiones. Era tal la desobediencia que reinaba en aquel tiempo, era tal en la falta de compromiso que había entre el sacerdocio levítico con Dios, entre los hijos de Elí, que vamos a verlo luego quiénes son, que incluso Dios tiene que hablarle a un joven que todavía, dice la Biblia, que todavía no había conocido a Dios, ni la palabra de Dios se le había revelado a su vida. O sea, figúrate, dos cosas, que todavía Samuel era tan pequeño que no conocía a Dios y que todavía no estaba preparado su corazón ni su mente para que le fuera revelada la palabra de Dios a su vida. Figúrense cómo era el sacerdote Elí. Figúrense lo que hacía el sacerdote Elí y lo que hacían los hijos de Elí para que tuviera Dios que hablarle a un niño y le dijera al sacerdote lo que el juicio que te va a traer Dios. Como si un niño hoy en día trae una palabra, una persona adulta, una persona mayor, o un pastor, o un responsable de congregación, de denominación, y le dice, mira, Dios me ha dicho que a tu casa le va a ocurrir esto, esto y esto, porque tus hijos y tus hijas hacen esto y porque tú haces aquello otro. Figúrense cómo tiene que ser la desobediencia, figúrense ustedes cómo tiene que ser la falta de entrega a Dios para que a través de un niño tenga que hablar Dios. Yo creo de que ya Dios se había cansado de hablar a Elí, a los hijos de Elí, no habían hecho caso, que ya tuvo que coger a un niño, a un jovencito, y hablarle directamente a él.
Pero esto nada más que es el principio. Y como yo digo, cuidado de cómo crías a tus hijos, porque está hablándole a toda la iglesia de Dios en la tierra, no solamente a Elí. Porque Elí también era un hombre, y la mujer de Elí era una mujer también dado a no ser perfecto, por supuesto que sí. Pero cuando dice el versículo clave de este mensaje, el 3, capítulo 3, versículo 13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Por la iniquidad que él, o sea que el sacerdote Elí sabe. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Analicen bien ese texto bíblico, analicen bien ese versículo. Yo le mostraré que yo juzgaré su casa, que yo juzgaré su casa, o sea, que él va a traer juicio sobre ese matrimonio y sobre esos hijos y sobre esos nietos. Yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que ya él sabe. O sea, que Elí no era tonto, que Elí sabía muy bien lo que sus hijos hacían. Elí sabía muy bien cuál era el deber que tenía que hacer en la casa de oración, el deber que tenía que hacer en el templo. Sin embargo, Elí no lo hacía. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Menos mal, gracias a Dios que ninguno hoy en día somos sacerdotes, ¿verdad? Menos mal, gracias a Dios que nosotros estamos exentos de todo esto, ¿verdad? Porque como nada más que se refiere a Elí, que es el sacerdote, pues todos podemos estar tranquilos de que nuestros hijos no hacen falta que se críen en el temor de Dios porque no somos sacerdotes, ¿verdad que no? Luego les daré una sorpresa. No ahora, luego se la daré. Por eso, vemos ahí como Dios va a juzgar a Elí por cómo ha sido la enseñanza de sus dos hijos, de estos dos individuos. Vamos a ver en el capítulo anterior lo que hacían los hijos de Elí. En el capítulo 2 vemos lo que hacían Ofni y Finés. Eran todo un tesoro. En el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel, capítulo anterior, vemos lo que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Yahvé. Primero que vemos ahí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Yahvé. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que Elí, siendo sacerdote de Dios, tenga a dos hijos impíos que no conozcan a Dios? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que en una casa no se le enseña a los hijos el temor a Dios? ¿Cómo puede ser esto? Y vamos a ver a continuación que encima los hijos ministraban. Porque vamos a verlo a continuación. Luego, el primer atributo de los hijos de Elí, era que eran impíos y que no tenían conocimiento de Dios. Sigue diciendo el verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asarla al sacerdote,
porque no aceptaré de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él le decía, no, dámela ahora mismo. De otra manera la tomaré por fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Yahvé, porque menospreciaban las ofrendas de Yahvé. O sea, el segundo pecado que hacían los hijos de Elí eran violentos y burladores. Porque aun sabiendo ellos cuál era el ritual de lo que había que hacer, ellos hacían lo que bien le parecía. Y esto eran los ayudantes del sacerdote, o sea, los ayudantes de su padre Elí. Luego, lo segundo que hacían estos hijos, que no estaban criados conforme al temor de Dios, eran violentos y burladores. Otra cosa que vemos también en el verso 24, vamos a seguir leyendo el 18. Y el joven Samuel servía en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo, Yahvé te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahvé. Luego regresaban a su casa. Visitó Yahvé a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahvé. Luego sigue hablando otra vez el hilo que tenía anteriormente el autor del libro con respecto a los hijos de Elí. Y dice el verso 22, Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Otra cosa que hacían mal, o sea, no solamente eran impíos, no solamente no conocían a Dios, no solamente arrebataban por fuerza la comida cuando ellos querían, en la manera que querían y en el momento que querían, no respetando el protocolo de la ofrenda establecido por Dios a través de Moisés hace tiempo, sino que además se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no eran temerosos de Dios en absoluto. Hacían lo que bien le parecían y lo que bien le venían en gana. Y les dice el padre, no, hijos míos, no, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahvé. ¿Ustedes creen que este es una manera de exhortar a sus hijos? No, hijos míos, no, porque esto no es buena fama lo que yo oigo, porque estoy haciendo pecar al pueblo. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Ahí se termina eso, pero no solamente eran así los hijos de Elí, no, tenían más cosas. Eran fornicarios, como ya hemos visto, pero también eran adúlteros, porque estaban casados y se acostaban con unas mujeres a la puerta del templo. En el capítulo 4, versículo 19 de este primer libro de Samuel, Samuel 4, 19, vemos ahí lo que ocurrió una vez. Dice en el verso 19, su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y próxima al alumbramiento, cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto. Se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. O sea, según se sabe lo que ocurre a esta mujer, no solamente que había sido adulterada por su marido, que era el ayudante del sacerdote o los levitas del templo, sino que además estaba embarazada, su marido se acostaba con que le daba la gana y encima cuando vienen a
a llevarse el arca, en ese momento aborta y ya luego le pone por nombre Icabod y toda la historia esta. Pero figúrense, ¿no? Como era este amigo Finés, totalmente opuesto a las enseñanzas de Dios, totalmente en contra de lo que Dios establecía en su palabra. Impíos, no conocían a Dios, violentos, burladores, fornicarios, adúlteros y hacer caer en pecado al resto del pueblo. Sin embargo, hay una pregunta en este versículo. ¿Qué te pide a ti Dios como cabeza de tu hogar? ¿Qué te pide a ti Dios como cabeza de tu hogar? La respuesta la encontramos en el capítulo número 2, en el versículo 35, ahí donde estamos, en este libro. 2:35 dice la palabra. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Repito, 1 de Samuel, capítulo 2, verso 35. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Luego, ¿qué es lo que busca Dios para un matrimonio, para unos padres de familia a la hora de educar a sus hijos? ¿Qué es lo que buscan? Muy sencillo, la fidelidad. Que obren de forma fiel. Que el sacerdote que esté en su casa, que la persona que gobierne su casa, que el matrimonio que gobierne su casa, sean fiel a la hora de mostrarles a Dios cuál es el deber y cuál es lo que tienen que hacer. Eso es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. No olviden, padres que me oyen, no olviden y que nunca en sus vidas, que nunca ocurra el verso 13 del capítulo 3, que sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no se lo ha impedido. Cuando no hay una vida en familia donde se le explica y se le enseña a los hijos y a las hijas cuál es el comportamiento que deben de tener en su propia casa, cuando no se le enseña a los hijos y a las hijas principios y valores establecidos en la palabra, cuando no se le enseña aquello que tienen que hacer, cuando no le enseñan la palabra, leen la palabra, escudriñan la palabra, y cuando los padres no dan el testimonio que tienen que dar para que los hijos realmente se críen en el temor de Dios, cuando los padres dicen una cosa y sin embargo hacen otra, porque también lo hay testimonios de hijos y de hijas de pastores que no han querido pastorear porque han visto cómo ha sido el comportamiento de sus padres. Han visto qué tipo de matrimonio cristiano eran, que eran una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de ella. Y han dicho a estos hijos, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser un adorador, un servidor de Dios. Pero yo no quiero ser como mis padres eran. Porque ellos eran una cosa en la iglesia y otra fuera de ella. Mi mujer decía antes, en la primera parte del culto, de que todos los pastores somos probados y somos muy probados. Y esto es una gran verdad. Lógicamente, esta familia tendría problemas y no supieron sobrellevarlo o no quisieron sobrellevarlo como tenía que hacerse. Pero por supuesto tenían que haberlo hecho porque sus hijos estuvieron viendo y estuvieron recibiendo todo este comportamiento que hubo en sus padres. Afortunadamente, esta persona pues le canta a Dios y es una persona que adora a Dios, pero que por mucho tiempo su fe dudó muchísimo
de trabajar para Dios porque veía cómo eran sus padres. Y es una pena, es lamentable que una familia cristiana, el matrimonio cristiano, que discuta, que porfíe, que no hable, que no dialogue, que no se comunique, porque de la enseñanza que vean los hijos en sus padres, eso es lo que luego ellos van a hacer en el... Hemos llegado al final del programa Prédicas que edifican tu alma. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en los siguientes datos. Al WhatsApp +346 652 272 78.